y es por no verte, reina, que un día fuiste de aquel lugar. Ya el jilguero se alejó de aquel frondoso algarrobo y hasta la mata de jobo nos da muestras de dolor. La siquiera se ha marchado y yo enamorado lloro por su amor. Y es Hola, vamos a esperar que se conecten. cual si fuera Ahí estamos con Omar Aportuondo de fondo. Buenas noches. Gracias a los que se están conectando. Estamos estrenando sección Diáspora Radio. Cada jueves a las 7 de la tarde vamos a estar conversando con un invitado distinto. por favor, ven conmigo a mi retiro Y hoy estrenamos Diáspora Radio. Nos damos unos minutos de amor para al son del tiple y el huido. conectar con nuestra invitada en el día de hoy. Voy a partir con Gladys Pérez. Mientras estamos escuchando a Omar Aportuondo, y yo me voy a servir un vino mientras. Mientras que Gladys se conecta, voy a servirme un vino. Hola Gladys. Hola. Yo no sé si tienes algo para tomar, pero yo me estoy sirviendo un vino Yo tengo como pretexto. agua. Yo tengo ¿Tiene agua? Y voy a quitar acá la música. Vamos a dar unos instantes a que se conecte algunas personas. Y partimos. Sabes que bueno, posiblemente muchos se van a conectar a través de Diáspora Radio. Ya. No importa, esto es el estreno, las transmisiones en live, en la medida en que va avanzando la gente se va conectando. De hecho, allí estaba conectado Jaime todo. Ya. Le dije que se cambiara. Pero mientras nosotros vamos brindando, ahí se están sumando alguna gente. Ahí estaba Cherotti, estaba Víctor, lo vi aparecer. Tengo que mirar la cámara y estoy un poco ciego, así que si no saludo a la gente se va conectando, no importa. Yo quiero que comencemos porque esto, una cosa es que nos quedamos, que estamos en vivo, y otra es que la gente se va a ir conectando en el transcurso y después va a quedar publicado en el feed de Instagram. Quiero contarles que Diáspora Radio es un espacio que vamos a tener todos los jueves para conversar con protagonistas de la comunicación y de la radio en Cuba. Protagonistas desde el último medio siglo de la comunicación. Eso de medio siglo queda, Gladys, espantoso, ¿no? Wow. Eso me ha tirado así y dije, bueno. Sí, queda espantoso. Pero así es. Sí. Van a pasar por este segmento periodistas, animadores, locutores cubanos desde la diáspora, desde fuera del país, sonidistas, musicalizadores, reporteros, personas que vivieron su momento en la radio en Cuba y que hoy están fuera de Cuba, pero que fueron protagonistas para una, dos, tres generaciones, pero que hoy para los más jóvenes son desconocidos porque no están en los créditos de los programas de radio y televisión, no están en los periódicos, tampoco está en la historia contada de la comunicación en Cuba. ¿Quiénes son? ¿Cómo torcieron sus caminos, sus destinos? ¿Qué hicieron? ¿Cómo se reinventaron? ¿Cuáles son los desafíos, si queda alguno al final de este camino que algunos están viviendo? Voy a partir el capítulo número 1 de Diáspora Radio, ahora que la gente se ha empezado a conectarse. Yo me puse chaqueta y además abrí un vino para brindar por la profesora
Gladys Pérez. Profesora o maestra, usted me va a explicar. Buenas noches. Maestra. ¿Por qué maestra? Mira, el profesor es el que imparte clases y el maestro entrega conocimientos. El maestro hace un filtro por sí mismo, por su experiencia, y eso es lo que entrega. Y lo entrega con el deseo de que lo mejoren. El profesor lo único que hace es decir lo que leyó en los libros. Yo incluso en el libro tengo algo dedicado a los maestros y me gustaría leerte un pedacito. Dale, por supuesto. Porque de paso me encantaría divulgar mi libro que está saliendo en estos momentos, está calientico, que se llama Escaleta y está en Amazon. Ahí está la portada, está en Amazon. Okay. Gladys es autora del libro Escaleta que acaba de publicar y también del libro El documental radial. En este libro Escaleta, después vamos a estar conversando sobre qué cosa es Escaleta, pero ahí hay algo dedicado al maestro. Y usted fue maestra, profesora universitaria de una generación de periodistas y también de radialistas de América Latina y el Caribe, porque fue maestra en el Centro de Estudios Superiores de Comunicación para el Continente, que es CIESPAL. Así es. Mira, esto es lo que siento yo entre el maestro y el profesor. El profesor instruye, muestra lo que está en los libros. El maestro educa, enseña lo que él aprendió de los libros. El profesor exige disciplina y buenas notas. El maestro profesa disciplina y pide conocimientos. El profesor prepara al alumno para seguir el camino. El maestro prepara al discípulo para la vida. El alumno es la planta, el maestro es el sol, el agua, la tierra. El alumno es el hombre pequeño que todo lo quiere conocer. El maestro es el amigo cercano en quien confiar. Es el arquetipo para imitar. El alumno es el barro virgen, el maestro es el escultor. Y el problema está en que hay una diferencia enorme entre ser profesor y ser maestro. El maestro, la aspiración del maestro es dejar una huella, es pensar que van a seguir su idea y la van a mejorar. Y el profesor solamente está cumpliendo un papel con su trabajo, con su sueldo. El maestro va más allá. Y usted es maestra, se considera maestra. Yo soy maestra. Aprendí a ser maestra con maestros que me enseñaron a ser maestra. Y la verdad es que me siento maestra porque entregué lo que yo tenía para que mis muchachos no aprendieran, sino hurgaran en lo que yo decía. O sea, traté de encender una chispa. No quise mostrarle la hoguera. Y entonces, por eso me considero maestra. La maestra Gladys Pérez, audiovisualista primero, estudiante frustrada de medicina, me acabo de enterar en estos días conversando con ella, 3 años de medicina, periodista, reportera, directora de programas de radio, académica de la Universidad de La Habana y de muchos profesionales de América Latina y el Caribe, convertida hoy en fotógrafa en los Estados Unidos de Norteamérica, autora del libro Escaleta que acaba de publicar Amazon. ¿Qué es Escaleta, Gladys? Escaleta, bueno, primero el término escaleta no es un término conocido para todo el mundo, es un término... Para nuestra generación, sí. Mira, es un término para la gente que hace guión, que hace cine, que hace... es una forma de organizar el trabajo, pero
es inacabado, o sea, es renovable todo el tiempo se puede cambiar y se puede mejorar, se puede empeorar, en fin, eso es Escaleta. Y eso es este libro. Este libro tiene todo. ¿Qué tiene el libro? ¿Qué hay dentro de ese libro para la gente que se interesa y vaya a Amazon a comprar? Mira, el libro tiene parte de mi trabajo como periodista de radio en Cuba. Tiene algunos textos que pude salvar, que pude traer, y tiene textos nuevos, pero todo está desde el punto de vista periodístico. O sea, yo soy una periodista aunque no lo ejerza. Y yo creo que en el libro está todo contado de una forma, digamos, diferente, porque es periodismo, pero está dicho de una manera diferente. En este programa le puse como que la vida no siempre es un guión y la escaleta es como la estructura básica de un guión. En esa presentación del libro Escaleta que está a la venta en Amazon y que prologa y editó el profesor también, colega nuestro, Juan Carlos Roque, alguien, personaje de la radio en Cuba, pero también de la radiodifusión internacional. Espero que en algún momento podamos conversar por las diferencias de uso horario a esta hora en este segmento que estamos comenzando. Juan Carlos dice, y lo escribí aquí, siempre ha sido muy reservada y jamás ha hecho de su condición de figura pública el foco de sus andanzas. Lo dice Roque en el prólogo. ¿Alguna vez Gladys Pérez se consideró figura pública? No, nunca. Fíjate si es así que al llegar acá, yo pensé que estaba empezando una nueva vida. O sea, yo no he recordado, o sea, yo no he vivido del recuerdo. Entonces, porque nunca me consideré una figura pública. Yo me consideré una creadora, pero detesté lo de figura pública. Incluso cuando cogía premios a veces no iba a recogerlo, porque me aterra la gente. No es una mujer pública, masiva, no es de grandes grupos. No, soy una ermitaña, por así decirlo. ¿Sí? Sí. Gladys, para salir de la escaleta, el libro que acaba de publicar, usted es también, en tanto maestra, como ha dicho, autora del libro El Documental Radial. Un libro que fue usado como materia de clases en la Universidad Cubana durante algún tiempo, aunque no sé si llegó a formar parte del currículo, y también del currículo latinoamericano para formadores de radialistas. Era una época y era un lenguaje. Murió el documental radial, murió la realización radiofónica de la generación de periodistas a la que pertenece Gladys Pérez. Mira, te quisiera decir que no, porque todavía hay unos, digamos que unos valientes haciendo cosas por ahí. Pero los tiempos, yo te diría que van en contra del documental. La vida es demasiado rápida ahora. El dinero que se pone para la radio es cada vez menos, y el documental es un género muy laborioso. Es una investigación a profundidad, y ningún auspiciante quiere respaldarte en una cosa que vas a demorar un tiempo en hacerle y que después se va a transmitir solamente o media hora o una hora. Y entonces... La culpa de que el género y ese lenguaje tan rico de la radiodifusión, de la radio que te crea imagen, que te crea atmósferas, escenografías varias con una misma historia según el receptor, eso murió ¿por culpa de qué? Por culpa de los nuevos lenguajes, de la tecnología, de la convergencia de los medios, del mercado y del dinero y de los formatos comercialmente más rentables. Eso murió porque mucha gente no lo apoyó. Eso murió porque la radio se ha convertido en un micrófono abierto donde los que transmiten, y yo sé que hay
quien no lo hace así lo hace mejor. Pero en su mayoría abren el micrófono y dejan salir lo que salga por esa boca sin una escaleta para trabajar, sin un objetivo, sin un sentido. Y sin tener nada que decir. Incluso sin tener nada que decir y no saberlo decir además. Y entonces eso también mató el documental y ha matado a la radio. Yo creo que incluso la internet está dándole un golpe fuerte a la radio. Esto mismo que estamos con esto, haciendo. y podría pensarse, Gladys, podría pensarse que incluso el internet es algo que viene como a tirarle un salvavidas a la radio para los que consideraran que era un lenguaje viejo, porque está todo el tema de los streaming, de la radio online. ¿Qué futuro le ve usted a la radio online y las nuevas tecnologías de emisión en vivo radiofónicas a través de los lenguajes de internet como medio de sobrevivencia, o no le ve ninguno? Yo sí creo que la radio, si no se agarra de la tecnología, de la internet, de todo el desarrollo que tenemos frente, si no lo hace, yo no te voy a decir que muere, porque la radio no va a morir nunca. Son cosas que no tienen por qué morir. Fíjate que en los momentos más difíciles, la gente va a la radio. Cuando hay una noticia que empieza a correr, la gente pone la radio. No pone la televisión, pone la radio. Todavía se pone la radio. Y porque es más rápida, porque lo dice todo más inminente. Y entonces yo no creo que va a morir la radio. Ahora se tiene que transformar. Porque esto mismo que estamos haciendo es un golpe a la radio. Porque no necesitamos grandes recursos, ni la televisora, ni necesitamos grandes transmisores para hacer cosas como esta. Y esto es, de cierta manera, es una canalización de la radio. Es una forma de hacer radio, y vaya usted a saber si y mucho más adelante la radio tenga imágenes también. Creo que en muchos lugares lo están haciendo. Ya lo está teniendo en algunos lugares. Sí. Hablemos un poco de eso, de tecnología, porque usted me decía, he vivido mucho, mire, ya tengo tantos años. Bueno, yo que fui su alumno, estoy cerca de los 50. Le tocó por eso de vivir mucho, ver el tránsito de la tecnología en el medio, en la radio. Le tuvo que haber tocado el mundo de los acetatos y los scratch, y también ver cómo decía adiós esa tecnología hace décadas atrás. Tiene que haber visto la entrada de la cinta magnetofónica, la aparición de las grabadoras para periodistas que eran gigantes y que después se hicieron pequeñas, las cartucheras que llegaron para ayudar en los efectos de los programas en vivo, el cassette, el CD, hoy internet, viendo toda esa amalgama, teniendo casi un panorama completo de lo que ha sido la tecnología para la comunicación en radio. ¿Con qué se queda? ¿Y cuál de esos momentos le da más nostalgia a la maestra y a la realizadora, a la radialista Gladys Pérez? Me quedo con lo que viene. Buena respuesta. Es que una mujer moderna siempre. Hay que evolucionar. Yo me quedo con lo que viene. Todo lo demás fue una maravilla conocerlo. Pero lo que viene es mejor todavía. Hay mucha gente que tal vez no piensa como usted, ni tiene esa respuesta tan ágil y tan certera como usted. Hay gente que se quedó fuera del medio por no adaptarse a los cambios. Sí, por supuesto. Mira, cuando uno tiene una larga vida, ve de todo. Y te digo, incluso gente muy cercana a mí, amigos, compañeros, se quedan disfrutando de lo que fueron, de lo que fue, y eso no los deja avanzar. Hay mucha gente que se ha quedado en el camino. Usted emigró a Cuba, de Cuba a Estados Unidos. Después vamos a hablar de las razones. Después de haberle dedicado un cuarto de siglo de su vida a la radio cubana,
después de haberle dedicado 20 años al radio documental con un espacio fijo en la radio cubana, en Radio Progreso, llega a vivir a un lugar donde la industria y el mercado de la radiodifusión está lleno de cubanos, gerentes cubanos, dueños de emisoras, animadores, directores o productores. ¿Por qué Gladys Pérez no llegó a la radio y a seguir haciendo radio en Estados Unidos de Norteamérica, a donde también fue en algún momento a aprender? Porque no me gustaba lo que se hacía en la radio aquí. Yo no tenía nada que ver con lo que se estaba haciendo. Así sencillo. Así sencillo. ¿Y cómo se encuentra con la fotografía para encontrar el camino? O de repente ve que la radio que hacía ahí no era la radio que usted aprendió a hacer, la que le gustaba hacer, por la que tenía pasiones, y se sentó a decir, ¿ahora qué hago? ¿Qué camino descubro? ¿Por qué ruta voy? O de repente dijo la fotografía. Mira, yo tuve la suerte de a los 15 días de llegar a Estados Unidos, empezar a trabajar en una agencia publicitaria, Subi Advertising, una de las agencias más grandes de publicidad en Estados Unidos, hispana. Y eso fue una bendición para mí. Entonces, el hecho de tener un buen trabajo y ver lo que se estaba haciendo, me hizo sencillamente elegir por el buen trabajo. Pero tenía un hándicap y era el idioma. A mí el idioma me petrificó, me enmudeció. Y la verdad es que estuve mucho tiempo sin dejar correr mi creatividad. Y quiero que sepas que soy un ser puramente creativo. O sea, yo todo lo que pienso, todo, lo más cotidiano es en función de hacer cosas creativas, de cambiar, de modificar, y estar bajo esa presión de que estaba muda creativamente, aunque trabajaba en una agencia publicitaria, pero ante la vida estaba muda. Y entonces descubrí un día... ¿Estaba muda o usted creía que estaba muda? Porque por ahí alguien dice no en el chat como si la conociera. Alguien que tal vez dice no se quedó muda. Mira, digamos que muda entre comillas, pero encontré la fotografía. Me regalaron una cámara y de buenas a primeras me vi buscando bichitos, no sé, haciendo viajes a los Everglades, y descubrí que ese mundo era fascinante y que tenía que meterme en su lenguaje, que tenía que aprenderlo y que técnicamente tenía mucho que aprender también. Y te diría que la fotografía me salvó y de cierta manera me dio una voz. Le salvó al punto de que hoy miramos detrás de Gladys Pérez y está llena de cuadros de sus fotografías. No veo una foto de radio, no veo un micrófono. ¿Quién es Gladys Pérez hoy? ¿La fotógrafa o la periodista de radio? Yo nunca voy a dejar de ser periodista. Eso, después que se aprende, mira, lo que se aprende bien, eso no se olvida nunca. Y yo siempre veo todo periodísticamente. O sea, yo veo el lead, el cuerpo, el desarrollo de cualquier evento en mi vida. Pero la fotografía es en estos momentos mi razón de vivir. ¿Cuánto le ayudó a esa razón de vivir los 25 años que desarrolló creando imágenes mentales? Creando una escenografía con lo que usted pensaba que los otros iban a imaginar cuando escucharan la historia que tenía para narrar esta semana o este día. Porque en clases mucho, o en la teoría de la radio se habla mucho de la creación de imágenes, pero a veces una cosa es lo que uno declara y otro es lo que ejecuta. ¿Cuánto le ayudó a usted
como de creadora de imágenes radiofónicas, poder tener un encuentro ya en la adultez, cuando uno creía que ya había descubierto las grandes pasiones y los grandes caminos? ¿Cómo le ayudó a enfrentarse y a cogerle el ritmo rápidamente a la fotografía? Y además no solamente un cambio de lenguaje, un cambio también de sentido totalmente. Veníamos de una escuela que no nos había preparado para el mercado y menos para la publicidad. Ya. Yo creo que el encontronazo más grande para mí fue precisamente ese. El venir a un mundo que no conocía cómo se vivía en ese mundo. De hecho, yo no sé vender mi fotografía. O sea, yo no sé vender. Y en este país, mira, aquí hay una palabra que es clave y es negociar. Aprendí esa palabra y me la enseñó Estados Unidos. Negociar es una palabra que sirve para todo en la vida. Negociar en la pareja, negociar con los amigos, negociar. Todo hay que negociarlo. Pero a la vez que aprendí esa palabra, Estados Unidos me mostró todo lo que no sabía del mundo real, porque nosotros vivíamos en una campana de cristal. Lo que nosotros vivimos allí no es real. Todavía tú sientes que la gente viene de allá en estos momentos y te repite que la playa más linda del mundo es Varadero y que la salud es la... Somos los mejores en todo, el ego. El ego, o sea, nosotros vivimos un mundo donde desde chiquitos nos enseñaron a que nosotros éramos lo mejor del mundo, pero cuando llegas al mundo real somos unas hormiguitas y eso es fuerte. Y eso es fuerte porque te baja al ego y te lo pone... La frustración. Exacto. Y eso fue lo que me enseñó Estados Unidos. O sea, me costó trabajo. Estados Unidos me enseñó a que hay un mundo real que yo no conocía. Y que si no lo aprendía y que si no me hacía presente, pues estaba liquidada. Y eso... Gladys, sin embargo, Estados Unidos le mostró esa parte ya cuando radicó su vida y su casa en el nuevo país. Pero usted va a Estados Unidos en un momento donde ir a Estados Unidos no iba y siendo un comunicador oficial cualquiera. Esto me enteré hablando con usted previamente. Usted va a Estados Unidos en los momentos en que Estados Unidos y el gobierno, con financiamiento del dinero del Tesoro Público, va a sacar una señal potentísima de radio y televisión contra el gobierno cubano. Yo no sé si ha sido contado, pero yo no sabía que un equipo de periodistas cubanos había sido enviado. Estados Unidos lo había dejado entrar, el gobierno cubano lo había mandado a ver qué cosas se traía entre manos el gobierno de Estados Unidos con esto de Televisión y Radio Martí. Mira, te voy a rectificar algo. La única periodista era yo del grupo. ¿Eras tú la única periodista? Yo era la única periodista. Los demás eran funcionarios. Y yo vine quizás a Estados Unidos en representación de lo que hacían radio en Cuba. Los demás venían, unos eran del partido, otros eran del ICR, en fin. Éramos un grupo de 6, no éramos tantos. Y el problema es que cuando estaban preparando aquí Radio Martí, Cuba metió una señal tan potente para Estados Unidos que tumbó a muchas emisoras pequeñas y medianas. Las sacó del aire y se creó el pánico, pero el pánico. Y entonces los radiodifusores empezaron a comunicarse con Cuba y querían dialogar. Y entonces, a pesar del diferendo y a pesar de los odios mutuos, hubo ese espacio. Exacto, porque fíjate que aquí no estaban implícitos los gobiernos, los afectados eran radiodifusores de comunidades, de universidades, cosas pequeñas. Y ellos habían sido afectados con esa señal y estaban aterrados que Cuba siguiera con ese proyecto. Y entonces nos invitaron.
y estuvimos por aquí, por Estados Unidos, por varias ciudades, en varias universidades, en varios, digamos que negociando la palabra famosa, qué era lo que iba a hacer Cuba o qué no iba a hacer Cuba. Y al final... ¿Eso fue en qué año fue eso, Gladys? Eso fue... has cometido el error de preguntarme... Bueno, después no importa. Pero yo me acuerdo que ella era muy niño porque mi madre escuchaba escondido Esmeralda con la teleserie y estas cosas, y Radio Martí se escuchaba escondido en la casa para que no lo escuchara la señora del comité. Yo era muy niño. Hace 40, sí, no, 30 y tantos años. Sí, no, yo diría que 40. ¿Mm? Yo diría que 40. Entonces, ese fue mi viaje aquí a Estados Unidos. Y fue muy útil porque viajé a muchas emisoras grandes también, y me encontré con realizadores de documental, y ahí saqué mucha bibliografía del documental que no nos llegaba a nosotros allá, porque el documental donde primero llegó, digamos que hay una guerra de dónde llegó primero. Yo creo que llegó a Estados Unidos. El documental, el primer documental, y el movimiento de documentalistas fue aquí en Estados Unidos. Y después saltó para Cuba, y aquí viene el egocentrismo de nosotros los cubanos. Pero bueno, pero es cierto, nosotros de Estados Unidos saltaban para Cuba muchas cosas. Saltó la primera compañía de teléfono, saltó la primera radio, tal como estaba la de Nueva York, saltaban los primeros inventos rumbo a Cuba, y eso no se nos quitó tan rápido. Ya. El vivir tan cerca nos benefició mucho. Sí, Gladys, yo dije en algún momento que un episodio cambiaría o sellaría su destino en la radio cubana y en Cuba. Y esto coincidió con el fin de la Guerra Fría. ¿Qué pasó con el fin de la Guerra Fría que hizo que Gladys saliera del país? Mira, esto no lo sabe casi nadie. Es una historia muy personal, pero yo la voy a contar porque estamos a punto de tener Guerra Fría otra vez. Mira, cuando terminó la Guerra Fría, no sé si tú recuerdas que Cuba se preparó con todo para la guerra, porque todo el tiempo estábamos amenazados, nos iban a invadir todo el tiempo. Todo el tiempo, desde niños estábamos en esa psicosis. Bueno, y entonces en medio de la Guerra Fría lo que hicimos fue construir túneles para protegernos si mandaban bombas atómicas, a prepararnos militarmente, a aprender a tirar. Éramos militares, éramos un país militarizado. Todo cubano debe saber tirar y tirar bien. Y entonces, cuando termina la Guerra Fría, el mundo se sintió muy tranquilo y hubo como un equilibrio, pero en Cuba eso no se sintió. Por el contrario, quedamos muy intranquilos y expectantes de cómo se vería nuestro futuro. El problema es que Cuba con eso se le acababa muchas cosas que se habían hecho en nombre de la Guerra Fría. Y entonces mi única forma para protestar fue en una asamblea presentar una carta y decir que yo, como ya se había acabado la Guerra Fría, no iba a contribuir más con las milicias de tropas territoriales y que no iba a participar en más nada de eso porque la Guerra Fría se había acabado. Y que yo le daba la bienvenida a que se acabara, y por lo tanto no tenía por qué seguir contribuyendo. Y eso de darle bienvenida a la paz, a la amistad, al entendimiento, no fue buena idea. ¿Y qué le pasó? Bueno, me hicieron la vida imposible. O sea, yo tengo que decir que yo tuve una etapa muy buena de reconocimiento de mi trabajo, no de mi actitud ante la revolución ni nada de eso, sino por mi trabajo. Pero
cuando eso sucedió, pues entre las cosas que se plantearon fue de confinarme a la Isla de la Juventud. No sé qué haría. Presidio, modelo y todo le tocó. Mira, son cosas que todavía yo me cuestiono. Imagínate tú, me iban a mandar a una emisora, me iban a mandar a una emisora de radio, y para mí ya eso era maravilloso. Así que, claro. pero pensaron que el castigo era confinarme para que yo no pudiera hablar más. Y todo eso lo planteaban, o sea, me lo decían, que ellos tenían miedo porque yo era profesora de la universidad y que los estudiantes me seguían mucho y que ellos tenían miedo que esa misma bichito se les metiera a los estudiantes, porque los estudiantes de por sí eran rebeldes y si tenían una profesora con esa característica la iban a seguir. Esa era, digamos... Sí, y la escuela de periodismo era, no estaba dirigida por el Instituto Cubano de Radio y Televisión, estaba dirigida por el Departamento Ideológico del Comité Central. La escuela de periodismo tenía los ojos del Partido Comunista en su rectoría. Pero decir verdad, la escuela de periodismo fue bien rebelde. La escuela en general de letras, de humanidades, de periodismo, fue todo ese conjunto de escuelas eran muy rebeldes y muy boconas, o sea, decían las cosas y las decían donde había que decirlas, que eran las asambleas, y se levantaban. Y entonces, mira, yo creo que todos los gobiernos le tienen miedo a los jóvenes, porque los jóvenes son los que tienen el futuro. Y entonces siempre me pregunté si era verdad que yo influía tanto en mis estudiantes. Siempre me lo pregunté. Pero ellos lo pensaron, los opusieron, les dio temor y trataron de buscar la mejor solución, que era la sanción. El tema de la sanción en los medios de comunicación en Cuba nos tocó casi todo, ¿no? Al final, ¿se pudo escapar de esa sanción? Sí, mira, yo cuando eso daba clases en la universidad, pero yo trabajaba en el ICR y las clases en la universidad eran voluntarias. O sea, a mí no me pagaban por eso. Pero, o sea, yo era una persona bien conocida y entonces me fui a hablar con la decana de la facultad, no voy a decir el nombre, y le dije, así con la sinceridad que me caracteriza, me quieren joder. Y le cuento la historia, le cuento todo, y necesito que me ayudes. Necesito que me pidas un año full time. Bueno, un año, lo estoy diciendo al estilo americano, un año para trabajar completo, ya no sé ni cómo se dice en español. Trabajar todo tiempo completo en la universidad para ver si me puedo liberar del ICRT, porque me tenían hecha, vaya, me tenían destruida. Y entonces ella inmediatamente me dijo, vamos a hacer la carta juntas. Y así fue, me solicitaron y bien justificado de que estuviera un año trabajando. Y además me dijeron, esto no es suficiente, si quieres te damos una plaza fija en la universidad y te quedas sin trabajar en el liceo. La universidad la salvó de esta irreverencia y de esta sanción del ICRT por aquella posición suya ante el fin de la Guerra Fría, que además vino mucho más rudo, porque nuestra generación nos tocó la campaña La Universidad para los Revolucionarios, a raíz del fin de la Guerra Fría. No, nada de amistad y consenso, por el contrario, aquello se afianzó más. Usted paralelamente con la universidad era académica de la CIESPAL, de la escuela, que era el Centro de Estudios Superiores, o sigue siendo, yo creo que todavía existe, el Centro de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina y el Caribe. Ya. ¿Cuál es la experiencia que recuerda de CIESPAL? ¿Cómo recuerda su paso como formadora de profesionales de la radio en el continente?
Mira, CIESPAL daba cursos para periodistas de América Latina. Invitó a Cuba a que mandara un alumno para uno de los cursos y me seleccionaron a mí. Fue alumna primero. Exacto, yo fui como alumna 3 veces, un curso largo, y a mi regreso me preguntaron que si quería dar clase. O sea, ellos vieron que yo como alumna pues despuntaba diferente, ¿no? Y al próximo curso ya me invitaron como profesora. Y así estuve yendo a Quito, Ecuador, por espacio de 3 años. Iba, daba mis cursos y regresaba. Y entonces la otra parte es que esto mismo que le conté a la decana de la Facultad de Periodismo, le conté a la gente de CIESPAL. Igual me dijeron, ven para acá que nosotros te recibimos. Entonces, ¿usted de La Habana se fue a Quito? De La Habana me fui a Quito. Estuve en Quito, fijo, 2 años. Como profesora de la CIESPAL. Como profesora de la CIESPAL estuve como 5 años. Los 3 primeros iba y regresaba, y los 2 últimos viví en Ecuador. ¿Le molesta si le puedo hacer una pregunta? Porque cuando uno habla en estos países capitalistas donde vivimos, donde vinimos a parar la diáspora, de estas cosas mis colegas quedan asombrados. Pero en ese entonces, ¿cómo le pagaba la CIESPAL a usted para que el gobierno cubano le autorizara a ir? ¿Qué porcentaje de su trabajo usted recibía? Porque usted le pagaban por su trabajo de académica, pero había que pagarle a la universidad, al ICRT, o usted logró que le pagaran el 100% de su trabajo. Mira, vamos a ser honestos. CIESPAL, en la época en que yo empiezo a dar clases, ya no era un instituto millonario. El origen de CIESPAL es que los Países Bajos, Radio Nederland, pues eran los que ponían el presupuesto para CIESPAL. Y eso un buen día se acabó. Y entonces el presupuesto no era tan rico como anteriormente. Entonces lo que me pagaban no era mucho. En realidad no era mucho, pero para mí era más que suficiente. Para ellos, no sé cuántas veces se disculpaban por el poco de dinero que me daban, qué sé yo. Y entonces, mientras iba y venía, nadie me preguntó. Pero cuando fui 2 años, la embajada pidió que yo tenía que dar una parte del dinero. Y eso porque los profesores universitarios de mi época teníamos que pagar como el 70% de lo que ingresábamos. Ya. Bueno, yo tuve la suerte, no sé cómo sucedió, que no, en los 3 años que iba y venía, nadie se preocupó por eso. Pero cuando fui 2 años seguidos, sí. Y ahí fue donde decidí que yo no quería tener más contacto, que ya me cansé. Y por eso es que di el salto para acá. ¿Cuántos años lleva fuera de Cuba? Bueno, incluyendo los 2 años de Ecuador, 28 años. 28 años y 25 dedicado a la radio, o sea, ha hecho una vida profesional más afuera que dentro hoy. ¿Por qué se demoró tanto? Usted me dijo, me demoré montones de años en ir a Cuba. ¿Cuánto se demoró y por qué? Me demoré en ir 25 años. 25 años. ¿Cómo hizo 25 años fuera de Cuba? No es una mujer nostálgica, no le interesaba para nada eso, no está ni ahí con las patrioterías. ¿Cómo pudo tolerar 25 años sin entrar nuevamente, caminar por su calle, los lugares de su juventud? En realidad, los 25 años o sea, yo tuve que renunciar a Cuba porque la embajada cubana no me daba permiso para ir a Cuba. Y recientemente, el año pasado, pues sí. Se pasaron 25 años sin darle permiso. O sea, ¿Y le daban alguna respuesta, alguna justificación? O sea, mira, no vamos a decir 25 años porque yo solamente apliqué
para el permiso en 2 ocasiones y las 2 ocasiones me la negaron. Y después, pues ya dije, ya, no tengo que rogar más para esto. Mira, la primera carta que me mandaron decía, aplique el próximo año, sin ninguna justificación. En la segunda no me mandaron nada, sencillamente que no aplicaba. Y ahora recientemente, cuando hice el trámite, esperé todo el tiempo que me dijeran lo mismo. Pero tienes que tener en cuenta que yo, cuando llegué a este país, no hice declaraciones, no, o sea, yo Y entonces, ¿por qué esa negativa? ¿Por qué esa negativa? Usted no hizo declaraciones, no fue a trabajar a Radio Martí, a Radio Mandía, La Poderosa. Usted no se puso a escribir en el Nuevo Herald una columna de Cuba. Usted se evadió a otro mundo y otro lenguaje de la comunicación. ¿Cuál es la razón por la que usted encuentra que la embajada cubana no le dio permiso para entrar a Cuba? Mira, esa sería una buena pregunta para la embajada. Para la embajada, porque la verdad es que no la puedo entender. Bueno, las cosas de las que hemos sido víctimas. Pero quiero volver a ese momento. Volvió el año pasado. Ya. Volvió el año pasado. Sí. Por primera vez. Vi por ahí en sus álbumes digitales fotos de Cuba. Ahora volvió con una visión distinta porque ya no era la periodista que contaba historias para la radio. Era la mujer que se había formado en un lenguaje también de sobrevivencia y de resistencia que fue la fotografía. ¿Cómo vio la Cuba y cómo la enfrentó 25 años después desde la comunicación y desde su nueva profesión? Mira, yo logré, tengo un mecanismo de defensa de cuando las cosas no pueden ser, yo sé olvidarme de ellas. Y yo me olvidé de Cuba, no de las personas que tenía allá. Y cuando llegué, mira, te voy a ser muy honesta, es como si me hubiera ido la semana anterior. O sea, yo sentí que yo era de allá, que ese era mi país, pero sentí que no tenía, o sea, que si me decían de quedarme, no me iba a quedar, porque yo no tenía nada que hacer allí. Ya no había historia ahí. Ya, o sea, mi historia, toda mi gente cercana están regadas por el mundo y solo tengo allá a mi hermana y 2 sobrinos, más nada. Entonces... Nuestro destino. Yo quiero hacer una pregunta, Gladys, porque vi fotos del Morro, fotos de La Habana, fotos al estilo Nueva York, ahora en la Cuba, que le tocó reencontrarse, después vamos a hablar de Nueva York y de Cuba, pero voy a hacer lo que no recomendaban ustedes los profesores en clase, no hacer tantas preguntas juntas porque el entrevistado termina escogiendo una y tienes que repetir las otras, pero ¿cuándo fuiste a La Habana? Caminaste por la calle Infanta, te paraste frente a Radio Progreso, quisiste entrar, pudiste entrar a Radio Progreso. ¿Qué reacción tuviste? ¿Algún resentimiento? ¿Algún miedo? Esto no tenía que pasar, me voy? ¿Qué pasó con Gladys Pérez, Radio Progreso y la calle Infanta? Yo no pasé frente a Radio Progreso. No pasé frente a Radio Progreso. Estoy segura que si hubiera ido, tengo muchos amigos allá todavía. Pero no era necesario hacer esa catarsis. No era necesario. Yo fui en plan familiar solamente. No me reuní con los amigos. Y no sé si lo podrán entender, pero llevaba ya 28 años sin ver a mi hermana. Y quise disfrutar una semana con ella, porque mi mamá murió, yo no pude estar allá cuando murió. Y entonces no fui en el plan de encontrar el mundo que dejé. Solamente fui a encontrarme con los afectos. Quizás de otro viaje y sí haga eso, no te digo que no. Pero me dio mucha pena La Habana. No Radio Progreso, La Habana me dio mucha pena.
me dio dolor. De verdad que para los que estuvimos lejos mucho tiempo, es muy fuerte. El impacto de la sacudida es fuerte. Gladys, cuando usted me dice mi madre murió, yo me pongo en el lugar, mi madre todavía vive, he perdido a mis abuelas y han sido momentos impresionantes de dolor, sin poder estar. Pero no me imagino que mi madre muera y yo no pueda estar. A los cubanos y básicamente a los cubanos en Estados Unidos les ha pasado por montones estas historias. Ese hecho le hizo generar más resentimiento contra Cuba, no se superó, no lo tomó en cuenta, lo asumió como un dolor de la decisión que usted tomó. ¿Cómo vivió ese momento que es significativamente tremendo en la vida de un ser humano? Porque va a ocurrir una sola vez en nuestra vida. Ya. Mira, yo no sé qué hizo Celia Cruz cuando le pasó. Y qué han hecho tanta gente que le ha pasado, porque no soy la única. Pero lo que yo pensé en ese momento es que no tenía nada que hacer, que no podía hacer más. Había hecho todo lo que yo humanamente podía hacer, pero no estaba en mis manos. O sea, tú sientes cierta paz porque es algo que tú no puedes resolver. Y entonces todas las culpas van para quienes se lo merecen, pero eso no resuelve tu conflicto. Entonces yo sencillamente dije, yo sentí paz porque he atendido a mi madre y a mi hermana por todo este tiempo y siento la tranquilidad de que les he dado lo que he podido darle. Pero Gladys, es fascinante conversar cuando hay tantos temas en común y cuando hay tantas cosas que nos llevarían horas conversando, y en algunos minutos más, esto dura 1 hora, podemos seguir, pero bueno, la idea era inicialmente 1 hora. De los 25 años en que hizo comunicación y periodismo y que contó historias en la radio cubana, de los 20 años que tuvo el programa Gente como Tú en Radio Progreso, donde contaba y hacía sus radiodocumentales, usted guarda la experiencia de haber entrevistado y haber escuchado y rescatado la voz del Caballero de París, de Dora Alonso, Felipita Rodríguez, de gente común también de la vida y la cultura y el patrimonio intangible cubano. ¿Con cuáles de esas historias se queda? ¿Con cuáles de esos entrevistados se queda cuando usted tiene que contarle a la gente sus orgullos como periodista? Mira, me voy a quedar con un loco. Me quedo con el Caballero de París, porque en el fondo yo creo que la historia del caballero es una historia que la conocen todos los cubanos. No sé si los jóvenes la conocerán, pero es una historia que nos tocó a todos. Y por eso me quedo con el caballero, porque con los demás personajes, pues, pueden ser personajes interesantes para unos, para otros no. Pero el caballero, yo creo que el caballero es uno de los locos más maravillosos de nuestro país. Tuvo una trascendencia popular, eso hay una estatua. Y para las generaciones de hoy, que es una estatua de un personaje de historia, de libro, usted tuvo la posibilidad de tenerlo, de grabarlo, de rescatarle su voz. ¿Cómo recuerda esa época de contadora de historias? ¿Cómo buscaba esas historias? ¿Cómo las construyó para contárselas a la audiencia de una radio nacional? Mira, solo te voy a decir que era la mujer más feliz del mundo. O sea, esa es la época para mí de mayor realización profesional, personal. Eso fue la apoteosis de mi vida. O sea, fui la mujer más feliz del mundo contando esas historias. Las disfruté gota a gota.
noche, desvelo tras desvelo, horas y horas de estudio. Todo eso lo disfruté al máximo. Y ojalá pudiera ser, aunque sea unas cuantas historias más, pero allá. Gladys, usted ha confesado en sus redes sociales, quienes le seguimos, quienes la conocemos, quienes le debemos también parte de nuestra formación, que Nueva York es la ciudad de su vida. Usted vive hoy en la Florida, ¿cierto? Sí, cierto. ¿Por qué ese encanto con Nueva York? ¿Y Nueva York o La Habana? No, Nueva York. Nueva York, así de definitorio. No. Nueva York le hizo sepultar a La Habana. Sí, no, La Habana quedó en mi pasado. Nueva York es mi presente. ¿Y qué le encantó tanto de Nueva York, que es una ciudad además donde no vive? Mira, no sé si te leíste el artículo de Nueva York. Nueva York es una ciudad cáustica, es una ciudad difícil, pero es una ciudad que tiene un magnetismo, es una ciudad que tiene una energía. Y mira tú qué cosa. Al principio te dije que era ermitaña, y sí lo soy. Detesto las multitudes, y Nueva York es multitud, pero yo en Nueva York logro andar dentro de la multitud y no sentir la multitud. Y no siente ni temor, ni se siente avasallada, nada. Gladys, Nueva York es la ciudad para contar historias y la ciudad para los fotógrafos. Yo creo que sí, o sea, para mí sí lo es. Hay mucha gente que me echan cara que por qué no es Chicago. Yo adoro Chicago y voy mucho a Chicago, pero Nueva York es Nueva York, y Nueva York, mira, yo no sé, yo creo que en otra vida yo nací en Nueva York. Sí. O sea, hay algo ahí que igual que la nieve, o sea, para mí, una isleña que diga que adora la nieve es algo muy raro, y yo adoro la nieve. Gladys, nos quedan como 5 minutos de la hora de Instagram Live. Si te parece y se corta, me gustaría que volviéramos y siguiéramos, porque yo lo estoy pasando súper bien con tu compañía, tus historias, el vino. Pero tú sabes que ahora me preocupa toda la gente que ha pasado por ahí diciendo cosas, y nosotros hemos estado tan concentrados y no hemos yo he estado revisando y han estado saludando, porque nosotros no los hemos pescado mucho en realidad. Yo ni siquiera los invité a que hicieran preguntas, porque yo tengo muchas preguntas, pero gracias a todos, Jorge Amengual, Olga, Yamila, Yuri Rodríguez, que hizo conmigo el documental radial, y Dianeris de Dulce María Loinás con la profesora Gladys Pérez, o la maestra de guía, está ahí en línea. Yuri, Víctor, Ania Lugón, Jaimet, Yanire, Caridad, hay mucha gente, pero quiero que terminemos los minutos que nos quedan y volvamos, porque no nos va a alcanzar el tiempo, y yo quiero que esto es un documento para la historia, porque la idea de Diáspora Radio es estas conversaciones que rescatemos también a través de las vivencias de grandes comunicadores, la historia no contada. Hay una historia no contada. ¿Qué va a pasar con la historia de los últimos 50 años o 60 años de nuestro país, Gladys Pérez? ¿Qué piensa usted? Mira, nuestro país es un país con una característica sui generis. Ya es imposible compararlo con Bangladesh. O sea, no se puede comparar con nadie. Es una cosa difícil de explicar, y puede suceder cualquier cosa. Pero yo creo que pasarán muchos años, otros 50 años, para que nuestro país renazca. Para que no solamente se construyan muros y edificios, no, para construir mentes. Yo me di cuenta que la gente nueva, las nuevas generaciones,
en Cuba no tienen nada que ver, por ejemplo, con mis estudiantes de la universidad. Gladys,